Muy buenas tardes con todos. Antes de empezar la intervención, quisiera que me confirmen que todos me escuchan con claridad, que no hay intermitencia en la transmisión y que la conexión se encuentra bien. Ya, entonces está confirmado que la conexión se encuentra bien. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto poder compartir estos momentos académicos con ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a- al Instituto de Investigación Interamericano de Investigación Jurídica, CIBLEX, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Así también quiero hacer un agradecimiento al Grupo Académico Penalistas de Ecuador por esta invitación y un agradecimiento en particular de a Joel Meléndez, al doctor Joel Meléndez, igualmente por esta organización e invitación. Ahora bien, me presento con ustedes, yo soy el abogado Juan Shafri. Em, Mi ámbito y mi especialización de estudio o en lo que me especializo es en el derecho penal económico. El día de hoy vamos a hablar de los principios dogmáticos o doctrinarios de la tipicidad, de la categoría de la tipicidad dentro de la teoría del delito. Sin embargo, voy a hacer una referencia especial dentro de mi intervención en los problemas de la calificación de la tipicidad en los delitos económicos y y en la persona jurídica, en las personas jurídicas. Dentro de la teoría de la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿qué papel juega la teoría del delito y la tipicidad? Entonces, bueno, vamos a empezar por lo nuclear, vamos a empezar por lo básico, y es el concepto doctrinario de la tipicidad y su evolución en las escuelas, en las distintas escuelas del estudio del derecho penal. ¿Qué es la tipicidad? Para, para entender lo que es la tipicidad, primero hay que hacer una gran diferencia entre el tipo del delito y la tipicidad. Entonces, cuando hablamos del tipo delito, estamos hablando de la fórmula gramatical o de la descripción gramatical que utiliza el legislador para determinar que una conducta es delictiva, que una conducta humana es un delito. Eso es el tipo penal. El tipo penal tiene sus elementos, pero la tipicidad es justamente la verificación sistemática, la verificación analítica de que esa conducta descriptiva, de que esa fórmula gramatical que plasmó el legislador constituye en sí o se adecua y constituye un injusto típico, una conducta humana al azar de cualquier individuo. Esa es la principal diferencia y por la cual tenemos que hacer esta diferenciación. Estamos hablando que el tipo como lo vuelvo a mencionar, es una descripción gramatical de la conducta y la tipicidad es la verificación jurídica de que determinado comportamiento de un individuo constituye o se adecua a la conducta o a la fórmula gramatical descrita en el tipo penal. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos claro esta diferencia, ahora a ver también quién hace este control, como lo dije, ¿no es cierto? El tipo penal, ¿de quién se carga del tipo penal bajo las reglas de la política criminal? Del tipo penal se encarga el legislador. El legislador es el que elabora, formula, describe y plasma el tipo penal en nuestra ley penal, ¿no? En nuestro caso, en el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y quién se encarga de verificar
la conducta de un ser humano, una conducta de cualquier individuo, se adecue a esta descripción gráfica, es el juzgador, el juez o el tribunal en nuestro caso, el tribunal penal. En nuestro caso, eso como inicio básico de lo que es la tipicidad. Ahora vamos a entrar a analizar de manera general la evolución de la concepción de la tipicidad en las diferentes escuelas del derecho penal. Lo voy a hacer de manera general porque el maestro y jurista, el doctor Fausto Vázquez, en su intervención en esta misma conferencia, nos ha dejado bastante claro y bastante preciso la evolución de las escuelas, bueno, dentro de la imposición objetiva, pero nos ha dado una clara visión de la evolución de las escuelas clásica, causalista, neoclásica causalista, finalista, y las corrientes funcionalistas, ¿no? Pero es necesario hacer esta evolución porque justamente esta verificación jurídica ha ido cambiando, o esta concepción de la verificación jurídica del tipo ha ido cambiando conforme a la evolución de los diferentes pensamientos de las escuelas. Entonces tenemos primero, como sabemos, la escuela causalista, ¿no? En la escuela causalista existen dos corrientes. La primera es la causalista naturalista y la otra es la causalista kantiana, neocantiana, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando de la escuela causalista naturalista, y quien nos da el primer paso para poder hablar de la tipicidad, quien nos da la fórmula de poder analizar el delito, quien lo sistematiza de forma adecuada, es Ernest von, bueno, quien nos da es Ernest von Belling, ¿no? Ernest von Belling nos da el primer sistema tripartito de lo que es el delito. Entonces es la primera persona, la primera corriente que nos dice que el delito es una acción típica, antijurídica y culpable, ¿no? Entonces, como ya tenemos este desglose de lo que es el delito, este sistema, porque justamente la escuela causalista naturalista lo que buscaba es alejarse un poco del estudio filosófico del derecho y más bien hacer un estudio sistemático del derecho. Entonces, la primera visión sistemática es justamente dividir o sistematizar el estudio del delito. Entonces aquí tenemos una concepción causal de la teoría del delito. Entonces, en todas las categorías del delito, va a haber esta causalidad, o se va a tener esta concepción de causalidad. No voy a adentrarme mucho en la concepción de la acción, que es meramente causal. No quiero profundizar en ese ámbito, sino quiero concentrarme directamente en la causa, en la tipicidad. Entonces, de la escuela causalista naturalista, podemos hablar de que la tipicidad o la verificación del tipo es meramente y netamente objetivo. Aquí no existen elementos subjetivos que, como vamos a ver posteriormente, en otras escuelas sí existe. Es decir, aquí lo que se busca verificar del tipo penal son los elementos objetivos. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Bueno, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el objeto material, los verbos rectores y los elementos descriptivos. ¿Qué es el sujeto activo? Bueno, ¿quién comete el delito? El sujeto pasivo, como sabemos, es a quien se le contraviene con el delito, que muchas veces puede ser, dependiendo del delito, el objeto material y el sujeto pasivo pueden ser lo mismo, ¿no? En caso de un homicidio,
el objeto material es matar a una persona, es el haber asesinado a una persona. De igual manera, el sujeto pasivo va a ser la persona que fue, que fue matada, ¿no? Entonces, aquí habla de los elementos descriptivos. ¿Cuáles son los elementos descriptivos? Y voy a poner, y voy a utilizar mucho el ejemplo del delito de la estafa, ¿no? Porque me parece un delito que se puede desmenuzar en sus elementos constitutivos, de manera más didáctica. Entonces, los elementos descriptivos para esta escuela es conductas o actitudes que describen la naturaleza, ¿no? Entonces, estamos hablando de la simulación de hechos falsos. Entonces, o el ocultamiento de hechos verdaderos en el caso de la estafa. Entonces, la simulación de los hechos falsos es un elemento descriptivo, porque la simulación o los hechos falsos en sí son una descripción de lo que existe en la naturaleza. Entonces, bueno, para esta escuela, el tipo o la tipicidad tiene elementos meramente objetivos y la imputación tiene que ser de carácter objetivo. Para la cuestión de la subjetividad existirá la antijuricidad, pero principalmente la culpabilidad, que, que no voy a adentrarme en ese tema, pero en esta escuela la culpabilidad es una acción psíquica espiritual que se realiza respecto del dolo, respecto del conocimiento y la voluntad. Pero bueno, no voy a entrar en esa cuestión todavía aquí. Entonces, lo que nos dice y de lo que nace esta lo más importante de esta escuela es que nos da como nos, bueno, nos hace ver que la tipicidad es la primera categoría que nosotros tenemos que verificar. ¿Ya? Si no hay tipicidad, lo demás no hace falta verificar, simplemente. Entonces, aquí la doctrina, para hacerlo de manera un poco didáctica, nos habla de que, nos pone como ejemplo, como ejemplo práctico, de que si hablamos de la tipicidad es el humo y la antijuricidad es que ya en este caso son valoraciones normativas de existencia o no de que alguien contravino a la ley. Si la tipicidad es del humo, la antijuricidad es del incendio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la tipicidad nos dice que hay una conducta que se adecua y que cumple con todos los elementos del tipo descrito en la ley penal. Sin embargo, esto no es suficiente para determinar que haya un injusto, que haya un injusto típico. Tiene que haber una valoración jurídica normativa de esta conducta típica. Entonces, esta valoración normativa va a determinar si la persona que cometió esa conducta en realidad incumplió o no cumplió la ley. El caso más común es justamente una persona que asesina a otra o que mata a otra persona en virtud de un estado de guerra realizado por un militar. Entonces, el militar mató a una persona, estuvo consciente de que lo mató, sabe que matar está en contra de la ley, sin embargo, lo hizo en calidad de militar y en defensa del territorio nacional. Entonces no está incumpliendo la ley. Esa valoración, ese juicio de valor normativo es el que se encarga la juricidad en las categorías del delito. Entonces, eso es lo más importante que podemos hablar de la tipicidad en la escuela clásica causalista. Ahora viene la segunda escuela causalista, que es la causalista neocantiana o neoclásica, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la causalista clásica o naturalista? Es que esta escuela desea volver a un análisis filosófico del derecho, a un análisis filosófico del delito, del derecho penal. Lo que la escuela clásica quería en un momento separarse y tener un análisis más sistémico de la teoría del delito, aquí nuevamente se intenta retomar principalmente las ideas de Kant, filósofo idealista, y plasmarlas dentro del análisis o de la teoría del delito. Entonces aquí, ¿cuál es la principal
¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál es la principal diferencia con el causalismo clásico? Dentro de la tipicidad, que es lo que nos importa, es que dentro de la tipicidad, aquí, primero, ya no es 100% o netamente objetiva. Aquí introducen elementos subjetivos dentro de la tipicidad. Entonces dice, sí, hay elementos objetivos como sujeto activo, sujeto pasivo, verbos rectores, objeto material, eh, eh, dice sí, sí tiene que cumplir con elementos subjetivos, elementos subjetivos que tienen que estar en el tipo, ¿ya? Por ejemplo, y eso es lo que se diferencia luego que, como ya vamos a ver en la escuela finalista. Tienen que estar en el tipo, ¿eso qué significa? Por ejemplo, en el delito de estafa que nosotros tenemos, que es el que lo iba a poner reiteradamente como ejemplo. Entonces, quien con el ánimo de obtener un beneficio para sí mismo o para una tercera persona, entonces ese ánimo es parte del tipo, y por ende es un elemento subjetivo que verifica la tipicidad. Entonces ya no es 100% objetivo. Y también los elementos que nosotros en la escuela causalista los llamábamos descriptivos, aquí son elementos normativos de acuerdo a esta escuela. Porque dice que no son, o sea, para nosotros darle una valoración jurídica, tenemos que irnos eh, a normas que califiquen esa situación que se supone que es natural. Entonces hablábamos de los hechos falsos, o hablábamos del beneficio a favor de uno mismo o de una tercera persona. Entonces todas esas, o en el caso del hurto, por ejemplo, quien se apodere de lo ajeno. Entonces, estas calificaciones jurídicas las encontramos, no las encontramos en la naturaleza o en la descripción natural, sino tenemos que referirnos a normas que pueden ser el derecho civil, el derecho comercial, en donde nosotros encontramos esta calificación normativa de los elementos del tipo. Entonces, eso es lo más importante de esta escuela en cuanto a la tipicidad, es el cambio más importante. A más de eso, en esta escuela finalista también nacen dos subcorrientes de la concepción de la tipicidad y la antijuricidad, ¿ya? Esto también es bastante importante porque las dos corrientes son la ratio essendi y la ratio cognoscendi. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? En la ratio essendi se verifica, para ellos, para esta corriente de la tipicidad es la esencia de todo. El tipo es la esencia del delito. Entonces, en realidad, cuando nosotros vemos causas de justificación en la antijuricidad, como es el estado de necesidad o la legítima defensa, o hacemos esta valoración o este juicio normativo, en realidad lo que estamos haciendo es una valoración del tipo. Es del tipo. Entonces, las causas de justificación para esta corriente en realidad constituye atipicidad. Atipicidad. Porque estas causales de justificación o de deber se encuentran en la norma. Entonces, en un sentido amplio, lo que estamos viendo es una atipicidad más que una antijuricidad. Entonces, para esta corriente del ratio essendi, se tiene que verificar, se tiene que verificar que el tipo, que todas estas causales son parte del tipo. Y el tipo y la tipicidad es la esencia de la teoría del delito. Por lo contrario, la ratio cognoscendi determina que sí, es importante, la tipicidad es importante, el tipo es el primer, como decir, el primer filtro que nosotros debemos valorar antes de valorar lo demás, pero no lo es todo. Y reafirma la concepción tripartita del delito de típico, antijurídico y culpable. Por cuestiones didácticas, yo creo que la ratio cognoscendi es la mejor manera de por lo menos de estudiar el delito. La ratio essendi tiene su razón en la esencia, y muchas veces es verdad, las causales, la antijuricidad o la misma culpabilidad la podemos ver en la propia norma, en el propio tipo penal, y sería una cuestión de atipicidad. Pero por cuestiones de estudio, la manera, desde mi punto de vista, más adecuada del estudio de la teoría del delito es de su forma tripartita. Ahora, bueno,
Esto respecto de la escuela clásica, de la escuela causalista, tanto clásica como neocantiana. Ahora quiero hablar de la escuela finalista y es bastante importante porque aquí sí surge un cambio de la concepción de la tipicidad y de la concepción de la culpabilidad bastante importante, sobre todo de la tipicidad, que es lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque aquí ya se le estudia a la escuela finalista, que Bessel bueno, su principal, bueno, el principal ponente de la escuela finalista. Aquí nos determina lo siguiente, aquí nos determina que la tipicidad tiene dos caras, ¿ya? Y tiene que ser evaluado y verificado desde estas dos caras, y que son el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Ya no solo tiene elementos subjetivos del tipo, el tipo penal, sino que tiene que ser, y no tiene que estar dentro del tipo, sino que tiene que ser analizada la tipicidad desde estas dos valoraciones, haciendo primero una valoración del tipo objetivo, nuevamente que exista sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, verbos rectores, elementos normativos, ¿no es cierto? Pero ahora también tenemos que hacer una valoración subjetiva una valoración del tipo subjetivo. ¿Y cuál es esta valoración? Aquí ya de lo que en las escuelas causalistas, el dolo y la imprudencia eh, se encontraban en la culpabilidad, en el reproche, en esta evaluación psíquica, espiritual, el reproche que hace la sociedad al individuo. En esta escuela, los elementos principales del dolo se retrotraen a la tipicidad. Entonces ahora nosotros el dolo ya no lo tenemos que ver como culpabilidad y no tenemos que verificarlo al último. El dolo tenemos que verificarlo en un inicio con la tipicidad. Entonces tenemos que verificar que la persona que cometió la conducta haya tenido conocimiento de lo que estaba haciendo, conocimiento de los hechos y voluntad. O también, en el caso de la imprudencia, haya sido imprudente, negligente o inobservante de las leyes. Solo un elemento del dolo se queda en la culpabilidad, que es el conocimiento del injusto. ¿Qué quiere decir esto? De que la persona tenga conocimiento de que lo que cometió es delito, está prohibido y está penado por la ley. ¿Por qué? ¿Por qué se queda en la culpabilidad? Porque nosotros todavía en el dolo, perdón, en la tipicidad, todavía no estamos verificando la antijuricidad. ¿Ya? Entonces, en la antijuricidad, cuando vemos que no existe estado de necesidad, que no existe legítima defensa, que no existe, bueno, que no existe el deber de hacer en función de su cargo, todavía no podemos saber si el acto, la conducta o el comportamiento es antijurídico, es injusto, es ilegal. Entonces, esa parte del dolo se queda en la culpabilidad. Se analiza en la culpabilidad. Entonces, en la tipicidad lo que vemos es que haya conocimiento de la persona, conciencia de lo que hizo y que tenga la voluntad. ¿Ya? Y pasamos por el filtro de la antijuricidad, y en la culpabilidad recién vamos a verificar que ese conocimiento además haya sido de que lo que cometió es un injusto, es antijurídico, es en contra de la ley. Entonces esa es también una parte súper importante de la escuela finalista. Ahora, donde cambia todo y donde en realidad se mezclan esta sistematización que ha venido teniendo la teoría del delito, es justamente con el finalismo, ¿no? Con la escuela finalista, que sus principales expositores son Roxin y Jacobs. Entonces aquí que no quiero adentrarme en mundo, no quiero profundizar mucho en el asunto, porque quiero hablar también del asunto de la problemática de la teoría del delito, de la tipicidad en los delitos económicos y en la persona jurídica. Pero lo importante aquí, dentro de la escuela finalista, es que en la escuela finalista la teoría del delito ya no se puede estudiar sola. Aquí existe una
una mezcla, digamos, o una conjunción entre la teoría del delito y la teoría de la pena. ¿Por qué? Porque no es suficiente que sea delito para que sea castigado, de acuerdo a la escuela funcionalista de Rossing y Jacobs, que lo principal es la concepción de la imputación objetiva, que muy bien ya nos explicó el doctor Fausto Vázquez en su intervención, en la cual no voy a profundizar, pero lo importante y respecto de la tipicidad es justamente eso. El delito no es suficiente, el delito no es suficiente, en todas sus análisis, no tanto como típico, antijurídico y culpable. Existe un delito típico, antijurídico y culpable que pasó por los filtros de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y sin embargo eso no es suficiente para la escuela funcionista para que pueda ser punible. Entonces hace una diferencia entre el hecho, el delito como tal y el hecho punible. ¿Ya? Y aquí primero nos da una nueva categoría que también, que aparte de la antijuricidad, de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, nos da la responsabilidad, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar ahí según Roxin será la teoría del dominio del hecho, o según Jacobs será la teoría de posición de garante, de los dos sería la teoría de la infracción del deber, aquí está la responsabilidad, ¿no es cierto? Y lo que conocemos también como, que ya lo estudiamos en esta misma conferencia, el riesgo permitido, el principio de no regreso y y la autoprotección de la víctima. Pero respecto de la tipicidad, existe también el principio y se aplica el principio de necesidad de la pena. Entonces, ya el juzgador ya no solo tiene que valorar en cuanto a la tipicidad que exista, que exista el cometimiento de la conducta y que sea típica, sino que tiene que también valorar que a pesar de que esa conducta es típica, antijurídica y culpable, es necesario imponer una pena. ¿Ya? Entonces, esto también es bastante importante en la concepción funcionalista de la tipicidad, porque como les decía, aquí la teoría del delito y la teoría de la pena van de la mano. Están conjugadas entre sí y no pueden ser analizadas distintamente. Entonces, este principio de necesidad de la pena es justamente por la concepción de la función social que cumple el derecho, de la función social que cumple el derecho penal en esta escuela, ¿no? Que es funcionalista. O sea, como les decía, siempre todos los elementos del delito van a ser analizados desde su concepción filosófica. Por la causalista, por la finalista será finalista y en este caso es funcionalista. Entonces aquí el derecho penal tiene que cumplir su función. Y su función, dependiendo de Roxin o de Jacobs, será distinta, ¿no? De acuerdo a Jacobs es la identidad, el mantener la identidad de la sociedad, y de acuerdo a Roxin es la armonía y mantener en paz y en armonía esta sociedad. Pero bueno, no voy a entrarme en concepciones filosóficas. Entonces, en el funcionalismo es justamente donde ya no se puede analizar tan sistemáticamente a la tipicidad y a la teoría del delito. Y tenemos que analizarla desde un punto de vista, un punto de vista integral, justamente desde la teoría del delito y la teoría de la pena. Ver si a pesar de que la conducta típica antijurídica y culpable constituye delito, es necesaria la pena en función de la armonía social o de la identidad social de acuerdo a Jacobs. Bien, esto de manera general y dentro del derecho penal nuclear es la concepción o la evolución histórica de la tipicidad. Ahora quisiera hablar detenidamente, bueno, especialmente y referirme a la tipicidad o a la teoría del delito dentro de los delitos económicos. Entonces, en el derecho penal económico tenemos primero que decir que tiene bastante influencia justamente de la escuela funcionalista, es decir, del derecho penal moderno, de Roxin y de Jacobs. Justamente el derecho penal económico nace en virtud de una necesidad de cubrir muchas conductas del ser humano que regulan el orden social y que regulan la armonía social. Y justamente el orden socioeconómico es la finalidad
sine qua non del derecho penal económico. En realidad, en sentido amplio, lo que busca el derecho penal económico es el orden socioeconómico. Entonces, en virtud de esto, tenemos que entender que los delitos económicos, el derecho penal económico tiene características que sí se diferencian bastante del derecho penal nuclear, sobre todo en justamente esta cuestión de la tipicidad o de la teoría del delito en cuanto a su calificación por parte del juzgador y su implementación por parte del legislador. ¿A qué voy con eso, por ejemplo? Y voy a poner un ejemplo de la imputación objetiva, ¿no es cierto? La imputación objetiva de Roxin nos habla de un riesgo permitido y que si el riesgo permitido, riesgo no permitido fue realizado o estuvo en la cabeza de una persona, produjo un resultado, entonces constituye un hecho reprochable para el individuo. Sin embargo, la mayoría de delitos económicos, la mayoría, no todos, porque siempre hay que hacer un examen específico e individual de cada delito, pero en su mayoría y su naturaleza general es que no son delitos de resultado, son delitos de peligro. ¿Por qué? Porque no hay, normalmente en los delitos económicos, no existe un sujeto pasivo individual. El sujeto pasivo es la sociedad en general. La víctima en realidad es la sociedad, no el Estado, la sociedad. La sociedad en sí no son víctimas visibles normalmente, se protegen bienes jurídicos colectivos más que individuales y por ende es muy difícil determinar un resultado palpable. Entonces, por ejemplo, o sea, ¿de qué estamos hablando? Eh, Estamos hablando de que muchos de los delitos, por ejemplo, la divulgación de información reservada o el pánico económico, no necesitan un resultado concreto que se verifique que causó un daño. Simplemente el hecho de cometer ese delito constituye ya un peligro para la sociedad. Entonces, lo que busca estos delitos de peligro abstracto eh, es justamente eh, es justamente detener ese peligro, no esperarse al resultado. Entonces, por estas características supraindividuales que tiene el derecho penal económico, es, perdón, donde se torna un poco difícil la verificación de la tipicidad. Y en donde se encuentra lo más difícil para la calificación de la tipicidad en los delitos económicos es justamente la aplicación de las leyes penales en blanco. ¿Qué son las leyes penales en blanco? Las leyes penales en blanco son normas penales que tienen que subsidiariamente necesitan de otra ley de carácter no penal para que pueda ser entendido su tipo o su descripción o su fórmula gramatical. Por ejemplo, estamos hablando en el caso concreto, estamos hablando de el ocultamiento de información financiera, que es en el artículo 311 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces ahí habla de que los funcionarios que oculten información financiera calificada y que se dediquen a la captación monetaria, serán penados, tendrán una pena de 3 a 5 años, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por información financiera? ¿Quién nos puede dar esa calificación jurídica de información financiera? ¿Quién nos puede decir esta es información financiera relevante que no puede ser ocultada? Los únicos que pueden ayudarnos con eso son los entes reguladores del sistema financiero nacional, Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Control y Poder del Mercado, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, a esto es lo que se refieren las leyes penales en blanco. Existe todavía en la doctrina, entre tratadistas, su carácter, en realidad la legalidad, si estas leyes penales en blanco en realidad cumplen el principio de legalidad, ¿ya? Entonces, este es el principal problema
para la calificación jurídica de los delitos económicos, las leyes penales en blanco. Y también, eh, justamente otra problemática que tienen los delitos económicos para su calificación o su verificación de tipicidad son las cláusulas de autorización. ¿Qué son las cláusulas de autorización? Voy a dar un ejemplo extranjero. En España es delito la defraudación tributaria, ¿no es cierto? Quien oculte su patrimonio, quien oculte los ingresos reales de la compañía o de la persona en sí, comete el delito de defraudación tributaria. Sin embargo, para España, eso es penalmente relevante siempre y cuando esa defraudación haya superado los 120.000 euros. ¿Ya? Entonces, y aquí es a lo que íbamos, aquí es lo que nos referíamos antes al respecto de los elementos, perdón, de la necesidad de la pena, ¿no es cierto? Aquí, a diferencia del principio de necesidad de la pena de Roxin, aquí ya este principio de necesidad se plasma en el propio tipo penal. Entonces, aquí hablamos de que existe un sujeto activo, cumple con todos los elementos normativos, verbos rectores, objeto material, sabe lo que hizo, sabe que lo que hizo es una infracción, existe voluntad, pasó por el filtro de la antijuricidad, es un delito tal y cual, ¿sí? Es un delito y no hay nada que hacer, pero no es penalmente relevante. Para la sociedad, bajo el principio de necesidad, si no supera los 120.000 euros en España, no es penalmente relevante. ¿Por qué? Porque aquí igual lo que se está buscando proteger no es el patrimonio de la administración pública. Esa no es la finalidad o el bien jurídico protegido de la defraudación tributaria. De igual manera, la defraudación tributaria lo que busca en sentido amplio es proteger el orden socioeconómico del Estado en general. Entonces, para España, para el Reino de España, si la defraudación tributaria no supera los 120.000 euros, no está afectando, no está poniendo en peligro el orden socioeconómico, por ende, tengo una sanción administrativa que va a cubrir esta cuestión y se deja al derecho penal como última ratio. Entonces, estas cláusulas de autorización que normalmente tienen los delitos económicos, que hacen una diferencia entre la sanción administrativa, normalmente lo que hacen es hacer una diferencia entre la sanción administrativa y la sanción penal. Sí generan problemas al momento de catalogar su calificación jurídica. O sea, ¿qué es esta cláusula de autorización? Esta cláusula de autorización es respecto del estado del principio de necesidad. O sea, vamos a verlo en la categoría de la responsabilidad que nos trae el funcionalismo, o lo vamos a ver como un elemento del tipo penal. Yo no tengo la solución, los tratadistas del derecho penal económico tampoco la tienen, pero se dividen entre estas dos concepciones. Las cláusulas de autorización o puede ser parte del tipo para una corriente o puede ser parte del principio de necesidad y a estudiarse dentro de la categoría de la responsabilidad. ¿Ya? Entonces, estas son las cuestiones más importantes o las problemáticas más importantes que los delitos económicos tienen al momento de la verificación de las categorías del delito. Ahora, quiero hacer referencia y en virtud de que el tiempo me he sobrepasado del tiempo, quiero hacer una referencia ahora a la tipicidad o a la teoría del delito dentro de la teoría general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Ya? Y aquí sí se nos complica todo. Aquí sí se nos complica todo porque si queremos aplicar en sentido estricto las escuelas causalistas y finalistas o en sentido estricto la propia escuela funcionalista, se nos va a tornar muy complicado, porque la teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas justamente hace un cambio revolucionario en el derecho penal. Y por eso mucha gente todavía se encuentra en contra, muchos tratadoristas no conciben que se pueda determinar como responsable un ente ficticio, que es una persona jurídica. Pero en la normativa internacional vigente se encuentra, en nuestra normativa interna se encuentra la responsabilidad muy mal descrita, muy mal realizada, pero se encuentra aquí. Entonces, ¿cómo
cómo se realiza la verificación de las categorías del delito dentro de una persona jurídica? Y bueno, y la respuesta es compleja. Es bastante compleja porque depende de la corriente por la cual se conciba a la responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay dos corrientes de cómo se debe determinar que una persona jurídica, que una empresa sea responsable de un delito. La una es la heteroresponsabilidad y la otra es la autorresponsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La primera dice, la heteroresponsabilidad dice, la persona jurídica no se tiene que verificar. No se tiene que verificar en la persona jurídica que se hayan cumplido las categorías del delito. No se tiene que verificar el dolo, no se tiene que verificar, o sea, no tiene que verificar la tipicidad, el dolo, los elementos objetivos, ni la antijuricidad ni la culpabilidad. No. La responsabilidad penal de una persona jurídica, de acuerdo a la corriente de heteroresponsabilidad, es subsidiaria. Es subsidiaria y es traslativa de una persona física. Solo una persona física puede cumplir con los elementos constitutivos del delito. Solo una persona física. Entonces, lo que hace la teoría de la heteroresponsabilidad es decir, bueno, como la persona física realizó esta conducta bajo el principio de la legalidad es delito para la persona jurídica y se cometió en el seno de una persona jurídica, entonces por los actos y las conductas de esa persona física, yo voy a ser responsable, le voy a dar una pena a la persona jurídica. Entonces, esa es una corriente, es una de las corrientes de la teoría general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y viene la otra que es de la de autorresponsabilidad. ¿Ya? Y esta es la más compleja, porque la otra nos facilitaba el problema, decir, bueno, tiene unas problemáticas que ya las voy a explicar, pero bueno, dice, bueno, yo no tengo que analizar en la persona jurídica nada, lo tengo que analizar en la persona física y traslado la responsabilidad a la persona jurídica y se acabó el problema. Pero la teoría que cambia todo, que en realidad nos cambia el chip, o la concepción es justamente la teoría de la autorresponsabilidad. Entonces, la teoría de la autorresponsabilidad aquí es claro, o sea, las concepciones son totalmente distintas. Justamente, si en nuestras leyes societarias decimos que una persona jurídica es una persona distinta de sus socios, es un ente ficticio sí, pero es un ente distinto de una persona física. Entonces, no podemos trasladar la responsabilidad por la conducta de una persona física que no realizó la persona jurídica. Entonces, aquí qué decimos, bueno, la persona jurídica no puede realizar acciones primero, u omisiones como persona jurídica, no, siempre es a través de una persona física. No puede tener dolo, porque no tiene voluntad y no tiene conciencia por sí misma. No podemos hablar de que tenga causales, de que tenga o no tenga causales de justificación. Y mucho menos podemos hablar de que conozca o no conozca si lo que se está realizando en su seno es antijurídico o es un injusto. Entonces, no podemos pasar, no podemos hablar de el dolo, no podemos hablar de la teoría del delito en sentido estricto para la calificación de la responsabilidad de una persona jurídica de acuerdo a esta teoría. Lo que nos dice esta teoría es lo siguiente. Eh, una persona jurídica, una empresa, dependiendo de su complejidad, empieza a tener movimientos o acciones involuntarias, o sea, de conjunto de voluntades, que ese conjunto de voluntades son los que determinan la voluntad, digamos, por valga la redundancia, de la persona jurídica. Entonces, la persona jurídica no tiene voluntad por sí sola, no tiene acción ni conocimiento por sí solo, pero el conjunto de estas voluntades, de estas acciones, son los que le dan esta personalidad o esta responsabilidad o de sujeto de derecho penal a la persona jurídica, dependiendo de su complejidad. Entonces, lo que nos dice es, ¿dónde está la responsabilidad o qué es lo que se tiene que calificar o qué tenemos que verificar dentro de la tipicidad que haya realizado la persona jurídica para determinar que es un ilícito? Entonces, aquí lo más importante es su capacidad de organización. ¿Ya? Aquí no vemos dolo, no vemos voluntad, no vemos cognición o ánimo, no vemos culpa, no vemos imprudencia aquí. Lo principal que tenemos que analizar es
si la empresa, si la persona jurídica es capaz de organizarse por sí sola o es defectuosa para organizarse por sí sola. Entonces, como es defectuosa para organizarse por sí sola, ha permitido que dentro de su seno se pueda cometer el ilícito por el cual se le está juzgando. Entonces, como tiene estos defectos de organización y de autorregulación, es responsable. ¿Ya? Esta teoría va directamente relacionada o está directamente ligada con los programas de cumplimiento normativo compliance que de una manera muy precisa y muy profunda nos lo explicó la doctora María del Mar Gallegos, por lo cual no voy a profundizar en los programas de compliance, pero está directamente relacionado. Que ya para ir terminando, respecto de esta teoría de la responsabilidad de las personas jurídicas y la tipicidad, entonces, a lo que iba es eso. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es el defecto de organización como parte del tipo penal. Sí, es el tipo subjetivo. El tipo subjetivo de la tipicidad en la persona jurídica es el defecto de organización. El juzgador tendrá que verificar este defecto de organización. Entonces, ¿cómo se verifica justamente este defecto de organización? Normalmente cuando se ve que no tiene programas de cumplimiento normativo, programas de compliance, eso sería, por eso la teoría de la autorresponsabilidad va directamente ligada con el cumplimiento normativo o compliance. ¿Ya? Eh, pa- eh, ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos una mezcla de todo, ¿no? En nuestro país no sabemos si, en el Ecuador no sabemos si estamos bajo la teoría de la heteroresponsabilidad o de la autorresponsabilidad. Porque a pesar de que la responsabilidad sería directa, de acuerdo a nuestra legislación, no existe el concepto del defecto de organización, ni tampoco existe como eximente o atenuante un plan de cumplimiento normativo de compliance. Entonces, sinceramente aquí no sabemos qué corriente tenemos. En España está claramente determinado que es la teoría de la autorresponsabilidad. Y eso se tiene que plasmar no solo sustantivamente, sino adjetivamente. ¿Por qué? Porque si la persona jurídica es responsable, tiene que tener alguien que la represente en un juicio. Y no es el representante legal. El representante legal puede ser el mismo infractor, el que cometió la defraudación tributaria con su contador. Entonces tiene que tener una persona distinta que le va a representar en un juicio penal. Y eso lo tiene claramente desarrollado España. Aquí no, aquí hablamos de la responsabilidad directa de la persona jurídica y no le damos ni siquiera una representación en nuestro sistema procesal. Bueno, esos eran los puntos que quería tratar. Retomamos la historia de la tipicidad en las escuelas causalistas, clásica, neoclásica, finalista y funcionalista. Hicimos un análisis de las problemáticas de los delitos, de la tipicidad o de la verificación de tipicidad en los delitos económicos y terminamos con un análisis de la teoría del delito y de la tipicidad en la teoría general de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. No sé si tengo tiempo para responder alguna pregunta, alguna inquietud que tengan. Lo haré con una o dos tal vez. Bueno, perfecto. Entonces, con esto finalizo mi intervención. Nuevamente, les agradezco por estar en esta intervención. Agradezco nuevamente a Ciplex, a Penalistas Ecuador y a Yolén Meléndez por la invitación. Espero vernos en estos eventos académicos pronto. Un gusto. Hasta luego.